¿Sabes qué soñaban ser de mayor los miembros de tu equipo en su infancia? Como líder, no se trata solo de cumplir objetivos o entregar proyectos a tiempo. Sinceramente, creo que de estos detalles no te vas a acordar en 2 o 3 años. Tus acciones generan un impacto en las personas que te rodean, un aspecto que a menudo pasamos por alto. En este episodio de Frontlock escucharás una conversación entre amigos donde Jorge explora una historia de Frontlock con el eje fundamental del aprendizaje y el apoyo de una persona que a día de hoy, a pesar de no trabajar con ella, sigue considerando como un líder, y cómo las experiencias de nuestra niñez dan forma a lo que le motiva verdaderamente. Qué curioso, ¿no? Nosotros buscando qué nos motiva y qué motiva a otras personas, y a lo mejor está más cerca de lo que pensamos y nos ha acompañado toda la vida. Vamos allá. Y cuando tengo dibujos de que quería ser un ejercicio de imaginación aleatorio, sino que donde tratamos de democratizar la creatividad y la innovación, ¿no? Y hacer muchos casos de darme cuenta, después de haber terminado algo, 3 años, me doblaban la edad, la media de la clase, sin dormir, con muchos nervios, casi yendo al minuto, preparándome el día. Por supuesto, las notas eran 2 sobre 5. Y unos comentarios pues del nivel de con quien y entendí que esta persona pues vio en mí algo que yo ni siquiera era de trascender y ha abierto una puerta que no sé dónde me va a llevar. ¿Casuales o fueron cocinas? Bueno, supongo que Historias de Frontlock. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. En este primer episodio me siento con Jorge García Martín, sociólogo, profesor de la Universidad de Salamanca y coach organizacional. Los que hemos podido trabajar con Jorge lo tenemos como uno de nuestros maestros a nivel empresa y un compañero que no te deja indiferente. Su enfoque se centra en la facilitación y la aplicación de metodologías como Design Thinking y pensamiento sistémico. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Frontlock. ¿Qué debería saber yo y recordar yo a título personal tuyo para entender qué has estudiado, a qué te dedicas, cómo trabajas y cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo? Bueno, mira, me lleva eso a una historia personal, ¿no? Yo creo que también cuando somos pequeños y nos dicen a qué te quieres dedicar de mayor, es como tenemos una respuesta a veces muy divergente, ¿no? A lo habitual. No es tanto encajar en un puesto de trabajo, sino mezclar las cosas que te gustan. Te parecen interesantes o incluso que a la gente de tu entorno les parece importantes. Yo me he criado en un pueblo, pasé mi infancia en un pueblo muy pequeño, de unos 50 habitantes, donde, bueno, era una pedanía, dependía de otro pueblo más grande, ¿no? Y, bueno, nos mudamos allí, mi padre era el alcalde. Y bueno, también paseando con él, relacionándonos con los vecinos, me llamaba la atención que siempre hablaban del mismo, ¿no? Del clima, ¿no? Y entre ganaderos y agricultores era como muy importante el tiempo. Además, en casa siempre, pues bueno, teníamos muchísima libertad, ¿no? O sea, yo siempre podía estar jugando a 1000 cosas. A punto que mucho a Playmobil, que lo que me permitía también generar historias, o sea, mezclar el fuerte con el barco pirata, con el mesón, bueno, con un helicóptero y al final construir también narración, ficción, ¿no? Pero un poco volviendo a lo de antes, podía estar haciendo mucho ruido y jugando y demás, salvo en un determinado momento, que era el momento en el que Paco Montes de Oca presentaba el tiempo en las noticias, ¿no? Y mi padre y mi madre, espérate, tal. Entonces, claro, a mí me parecía como lo esencial, ¿no? Yo digo, es que hay que saber de esto, ¿no? Del tiempo y demás. Y cuando tengo dibujos de que quería ser de mayor y quería ser presentador del tiempo, meteorólogo. Y eso me lleva mucho al por qué, ¿no? Y ahora voy conectando puntos hacia atrás, ¿no? Porque era lo importante para la gente, para las personas de mi entorno, el saber pronosticar qué es lo que va a venir, porque va a depender un poco de la calidad de vida de la gente pues de la comunidad, por así decirlo. En ese caso era de mi pueblo, ahora es cierto que es un poco diferente. Y también el hecho
de también, o sea, escuchar, pero también a ayudar, ¿no? A hacer ese pronóstico, esa predicción aproximada, ¿no? De lo que pueda pasar. Y eso, pues bueno, también es un aprendizaje muy significativo. En lo mío, mi manera también de ser personal, ¿no? ¿Y en qué medida esos pronósticos entran en tu vida laboral ahora? ¿O Mm. tratáis de tenerlo todo controlado con pronósticos? Claro, esto me lleva también a lo siguiente, ¿no? Cuando a los 18 años haces la selectividad y tienes que elegir carrera, por así decirlo. También a la hora de elegir sociología. Yo creo que permite entender un poco cuáles son todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? De una manera bastante transversal, ciclos políticos, económicos, tendencias más tecnológicas, temas que tienen que ver también con lo ecológico, con lo legal o normativo. Y te da esa visión sistémica, ¿no? Por así decirlo. Y eso me lo llevo un poco a lo que preguntas tú de ahora mismo, ¿no? Evidentemente, hacer una predicción em, en un contexto en el que estamos tan sumamente complejo, ¿no? Cuando abordamos esa complejidad, seas del sector, en el trabajo en el que estés, ¿no? Diciendo, cuando ya te dicen, oye, tenemos que hacer ¿qué es el corto plazo, Jorge? ¿O el medio plazo o el largo plazo, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú de 3 a 5 años el sector de la banca? Bueno, oye, pues al final puedo meter una opinión personal, ¿no? Por así decirlo. Pero un poco llevado a mi trabajo, quizá no puedo hacer una predicción, sí puedo hacer un pronóstico, no yo directamente, sino creando espacios en el que las personas que más saben determinados temas puedan tener un diálogo entre sí y construir un conocimiento nuevo, ¿no? Realmente significativo y trascendente. Me explico. Si quiero hablar de inteligencia artificial generativa, tendré que hablar con las personas que saben de inteligencia artificial generativa. Pero el valor que tienen aplicado a un sector productivo en concreto, tendré que traerme también a las personas que saben de ese sector concreto, ¿no? Por ejemplo, si quiero hablar de inteligencia artificial generativa y la administración pública en ayuntamientos, por así decirlo, ¿cómo puede aportar valor uno en el otro, ¿no? Por así decirlo. Generar esos casos de uso. Quizá no es una manera de predecir o pronosticar, pero sí que es de ayudar al colectivo a influir sobre su propio futuro, ¿no? A crearlo, por así decirlo. Qué chulo. Bueno, por esa parte que dices del tiempo, me traía la pregunta de ¿y por qué por la parte social y no por la parte científica matemática, ¿no? ¿Qué te hizo tirar? Uf. Porque claro, el tiempo hay mucha matemática ahí detrás. Mm. A ver, creo que también me corresponde en este espacio que me regalas, Enrique, hablar que cuando hablamos de sociología hablamos de ciencia social, ¿vale? Que no olvidemos que a pesar de la parte, lo social a veces se vincula muy al tercer sector, al trabajo social, ¿no? Y demás, pero claro, cuando hablamos de ciencia social como tal, como puede ser la economía también, que es una ciencia social, por lo tanto es una ciencia de comportamiento, que se nutre también de la matemática, por supuesto. Pero también la sociología se nutre mucho de la estadística. Y hay un componente muy grande, ¿no? De decir, oye, tengo diferentes métodos de investigación que aplican y aplicados a un contexto concreto y demás, pues te puede ayudar a generar soluciones, a identificar problemas, oportunidades, incluso a pronosticar más o menos el impacto que pueda tener la implantación de una política pública, por ejemplo. Es decir, si desarrollamos no sé, ahora que hablamos mucho de las vocaciones STEM, ¿no? Si desarrollamos una iniciativa pública para que haya más vocaciones en el ámbito tecnológico, por así decirlo, decir que, oye, esto que se va a hacer dentro de 3 años, pues probablemente impacte de esta manera, ¿no? Ahí la ciencia social es clave, tanto desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo. Entonces se cree que no tiene tanto que ver, pero el pozo que te deja la econometría, la macroeconomía, la ciencia política o la estadística, buah, es muy grande a la hora de abordar desafíos. Entonces, no es tanto un ejercicio de imaginación aleatorio, sino que la clave está en el proceso científico aplicado. O sea, total. O sea, en el ámbito en el que estés, más allá del universitario, de investigación. En el mío, en mi caso, en el ámbito de la innovación,
en organizaciones, pero también en el pasado, en la vínculo también de recursos humanos. O sea, el dato es tanto más importante que en cualquier otra ciencia. Mm. Te voy a volver a llevar a eso que me comentabas de la libertad que tenías y de las historias que creabas con tus juguetes, para ver si me puedes contar alguna historia tuya, profesional o más actual, o sea, actual entre comillas, ¿no? De tu vida profesional, que especialmente te haya marcado a ti, positivamente. Aquí mi intención con este podcast es intentar compartir historias, no recomendaciones ni nada más allá, historias que nos han marcado profesionalmente para bien. En vez de hablar de problemas, gestión de riesgos, todas las mierdas que a lo mejor nos podemos encontrar en los proyectos y de las cuales intentamos gestionar, pues vamos a intentar hablar de cosas a las que queremos ir, que queremos replicar, que queremos que nos vuelvan a suceder, ¿no? Y que las buscamos, ¿no? O las añoramos. ¿Qué sería para ti una historia de Frontlock que recuerdas? Uf. Bueno, difícil elegir, la verdad. Te ha venido una a la cabeza al principio. Me han venido varias, y elegir es difícil. Elegir es difícil. Para mí, bueno, sí que para mí hay dos enfoques, ¿no? Hay un lado que es más personal, por así decirlo, de creación propia, donde a lo mejor no teníamos esa parte más de trabajo, ¿no? Entendido como contraprestación económica por hacer algo, ¿no? Que fue el desarrollo de una asociación que montamos que se llama Thinkernautas, junto con otros compañeros, amigos, amigas, que donde tratamos de democratizar la creatividad y la innovación, ¿no? Y acercarla a diferentes puntos. Cómo, pues bueno, desarrollamos ideas y, bueno, verte en un contexto con personas muy distintas, aportando, ¿no? También tu granito de arena, ¿no? Y sentir que estás en tu sitio. Y luego, desde el punto de vista profesional, muy difícil elegir, muy difícil. Sí que es cierto que en determinadas ocasiones a mí me ha gustado, cuando he terminado, ¿no? Tener esa sensación que tú dices, ¿no? Esa sensación que a mí es me la llevo muy al estómago. No es tanto ni mental, ni te diría muy emocional, sino casi es mucho más ancestral, no sé, temperamental, ¿no? Más de estómago, de regustar la situación, el momento. Y en muchos casos es darme cuenta, después de haber terminado algo, mirar hacia atrás y decir que lo que he hecho, joder, es la suma de muchas cosas o de pasos que he ido dando. Para mí, muy trascendental, y tú que me conoces, es complicado a lo mejor entenderlo, pero yo he pasado por todo el sistema educativo español sin levantar la mano en clase prácticamente. O sea, me da miedo hablar en público, pavor, te diría incluso. Y eso lo llevé hasta bien empezar mi carrera profesional. Hasta que, bueno, por razones X, me tocó dar un curso, impartir una formación, ¿no? Una formación que iba hacia directoras regionales de banca, sobre temas de negociación, temas más comerciales y demás, un curso de 20 horas. Y la verdad que yo por entonces tenía 23 años, me doblaban la edad, la media de las personas de los asistentes. Y claro, no te digo ya ni en experiencia, ¿no? ¿Quién soy yo? Un niño, ¿no? Tratando de dar formación, enseñar a la gente cómo tienen que vender perfiles así. Y terminó la sesión después de 20 horas, por supuesto fueron 2 días y medio prácticamente sin dormir, con muchos nervios, casi yendo al minuto, preparándome el 5 minutos antes. Pasar los cuestionarios de evaluación, ver las puntuaciones, los comentarios y demás de las encuestas. Por supuesto, la nota más alta era un 2/5 y unos comentarios pues del nivel de con quien niño se acuesta menos se levanta, ¿no? Ir con ese grupo de cuestionarios a tu jefe, en ese caso mi jefe de entonces, el señor Javier Sánchez, Vigil, y él ver los cuestionarios en silencio, mirándome y tal, no sé qué, y me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer diferentes para el siguiente? Claro, yo por entonces pensaba, yo digo, esto no es para mí, yo no estoy hecho para dar formación ni para esa parte más de trabajo grupal.
Y entendí que esta persona pues vio en mí algo que yo ni siquiera era capaz de ver, ¿no? Quizá era un potencial, un brote verde, no lo sé, algo distinto, ¿no? Y sentir ese apoyo, esa apuesta, pues me sirvió después a confiar, ¿no? En que es un campo que podría hacer mejor. Y entender además que es una manera de trascender bastante, ¿no? Es decir, el cómo ayudar a las personas en contextos grupales, pues tiene mucho más efecto que uno a uno, ¿no? Y la verdad que, bueno, es una de las cosas que se me han venido a la mente. Probablemente si me preguntas esta tarde se me puedan ocurrir otros, pero así es el primero, ¿no? El primero, que yo creo que han sido, creo que se llama, en japonés se dice genko, que son los cambios sin vuelta atrás. Y es cuando ves que, buf, he trascendido. O sea, no es que haya cambiado, ni me haya transformado personalmente, sino que he trascendido. Y he abierto una puerta que no sé dónde me va a llevar, pero me siento cómodo con ello. Y para mí esa sensación, ¿no? Es de wow, ¿no? Yo he jugado toda mi vida a baloncesto y saber, por ejemplo, que te quedan 5 segundos de posesión y vas perdiendo de 2 y te la tienes que jugar tú porque el equipo confía en ti. En cómo abordas esa decisión, yo creo, en el clutch time, que se llama, cómo das ese paso al frente, pero sin olvidar que estás jugando. El no dormir y a lo mejor sufrimiento que tenías entonces a la hora de impartir esto, ahora lo ves con nostalgia, lo ves con cariño, ¿cómo lo ves desde la distancia? Pues lo veo presente continuamente. O sea, a día de hoy me pasa de igual. Sigue siendo un sufrir el antes de una sesión, el ir a dar una formación y demás, los minutos previos. Esto te lo puede decir cualquier compañero o compañero mío. Sabe que siempre digo lo mismo. Digo, no me apetece nada. Creo que estaría más cómodo en otro lugar, pero sí que me llevan a conectar un poco con una parte más de misión, ¿no? De propósito. Oye, estoy aquí, la gente reconoce que lo hago bien y creo que es una manera también de ayudar a las personas y a las organizaciones y demás, pero bueno, sobre todo a las personas, ¿no? Hacer cosas importantes, serias, que puedan trascender bastante. Y pues me lleva a no tanto sentirme bloqueado o ser incluso un kamikaze, sino a ir, digamos, con el miedo aquí presente, ese miedo, ese nerviosismo y demás. Yo sé que tú que me conoces, te seguirá sorprendiendo que diga esto, pero es que es tal cual. Sí que sorprende, sí, sí, sí. La historia que estabas comentando es muy personal tuya y parece que eras tú contra el peligro. Aquí me pica la curiosidad de tu responsable en aquel momento. ¿De manera consciente crees que te estaba dejando ahí para que crecieras? ¿Por necesidad, porque no tenía nadie? Las circunstancias para que tú dieras ese salto de crecimiento y todo, ¿fueron casuales o fueron cocinadas? Bueno, supongo que sería una mezcla también. Pero bueno, han pasado 17 años de aquello y a día de hoy le sigo llamando jefe. Y creo que eso es símbolo de algo, ¿no? Yo creo que a mí me alucina cómo, y eso también lo vinculo mucho con la parte de baloncesto. O sea, cómo alguien al final siempre es el que tiene que confiar en ti y darte el espacio. Y tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, oye, pues me voy a arriesgar, ¿no? Porque confío en esta persona que le veo que tiene potencial. Y a mí en ese sentido sí que me marcó mucho esa mirada, ¿no? O sea, el aprecio, ¿no? Que yo creo que es un poco, ¿no? Cuando miras a alguien y realmente, pues sí, le estás apreciando, ¿no? O sea, más allá de lo que ves y demás, sino que ves un potencial, una capacidad de desarrollo y creo que al final en el riesgo es donde riesgo controlado, porque bueno, yo no estoy, evidentemente no ponía la vida de nadie, ¿no? En mis manos, pero sí que es cierto que bueno, que teníamos que resolver en aquel momento un problema. Sí que dentro de los perfiles de en aquel momento de mis compañeros, de mis compañeras, supongo que yo sería un poco el más divergente. Bueno, no sin. Sí, un poco el más distinto para asumir algo así, ¿no? Porque a lo mejor por carácter, por no sé, algo vería. Em,
Y luego también por los que fueron compañeros anteriores y por dónde están ahora mismo también, la gente que trabajaba conmigo en aquel área, que tienen muchos puestos de responsabilidad, de trascendencia y que jo, son unos profesionales ¡buah! Alucinantes todos, ¿no? Y fue un equipo que básicamente se creó con esa visión de liderazgo de esta persona. Y creo que eso nos marcó más o menos a todos. Y nos posicionaba, nos daba mucho espacio, permitía que no cometiéramos errores también, pero tampoco hacía sangre con el tema. Y luego también con los logros, ¿no? También teníamos espacio de celebración. Pero sí que teníamos mucha autonomía, nos daba mucha libertad, entre comillas, ¿vale? Mucha autonomía y en paralelo también muchísima responsabilidad. Y claro, asumí una responsabilidad tan grande con 23 años, 22, 23 años. Siempre, claro, por entonces me llaman el niño en el área y en recursos humanos. Era el más joven, el más pequeño. Y pues bueno, sin perder nunca también ese espacio para ser creativo, ¿no? El proponer diferentes cosas y demás, ¿no? Entonces, realmente yo creo que las condiciones se dieron y fue una oportunidad oye, demostrar liderazgo. Para mí es un momento de liderazgo de los que más he aprendido de otras personas, ¿no? Y luego también he replicado como responsable, por supuesto. Qué bonito también que te recuerden así, ¿no? Me pongo en su prisma. A mí me gustaría, ¿no? Dejar ese impacto y esa huella en más personas. Hablé con mi cumpleaños, que fue hace un mes exacto, un mes y un día, ahora mismo. Me escribió un WhatsApp, mi jefe, Javier, y tal, y yo se lo digo siempre, y le saludo como jefe y demás. Y fue poco tiempo en lo cuantitativo como mi responsable, pero en lo cualitativo, o sea, lo recuerdo muchísimo y porque fue súper significativo para mí. Em, Muy emocional, muy nuevo, muy de vivir la novedad, y tenía experiencia previa, ¿eh? A pesar de mi juventud ya había estado trabajando en otras compañías. Pero, joder, me sentí muy responsable y sobre todo sentía, no sé, pues ese punto, ¿no? Que me dejaban mi espacio, que me hacían mis correcciones y demás, pero que aprendí cosas que son impagables y que no ves en ningún manual de liderazgo, ¿no? Y luego además tú lo dices, ya sabes, yo soy de letras y para mí la etimología y bueno, todo lo que tiene que ver con el significado de las palabras es muy relevante. Y volver un poco al latín, creo que también nos puede dar muchas pistas. Tú has dicho el recordar. Bueno, recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón, no volver a pasar por la cabeza, ¿no? Y probablemente no recuerdo, pues, el contexto, las personas a lo mejor que estaban. Sí que es cierto, yo soy muy visual, pero soy claramente la sensación que yo tengo. O sea, cuando pienso en aquellos momentos, ¿no? De convicción, de, mm, de también, pues eso, de, oye, mi entrenador confía en mí, me la voy a jugar, pero también depende, mi equipo está ahí detrás, ¿no? No Sí, me la voy esa a jugar yo parte. solo, sino que, oye, a lo mejor en el último momento lo que nace es un pase, ¿no? Una asistencia para que otro que está en mejor lugar que yo. No sé, yo creo Esa parte que... más mm, racional, si te preguntara a ti o a gente de tu equipo, eh, ¿qué retorno de la inversión estabais teniendo? ¿Qué impacto es? Cosas más de negocio propiamente, de eso no se acuerde prácticamente nadie, o sea, muy difícil recordar, pero esto está muy presente, ¿no? Que sería este concepto de front lock, que es lo que queda y consideramos importante con el paso del tiempo. Sí, yo creo que lo que queda realmente, y al final es una opinión personal, ¿eh? O sea, no tampoco trato de afirmarlo y demás, pero sí que escuchándote ahora mismo, yo creo que lo que suelen quedar en determinados momentos de tu vida o de tu carrera profesional, si nos centramos sobre todo en la parte de la carrera profesional, son en los que tienes conversaciones difíciles. Y además conversaciones con personas de tu contexto, que no tienes por qué ser a veces personas que lleven mucho tiempo, sino que aparecen en ese momento, ¿no? Y tienes esa conversación, ese diálogo que te conecta con alguna idea. Y también son claves, y volviendo un poco al paralelismo del baloncesto, ¿no? Está el pivotar, donde tú tienes un pie fijo atrás, ¿no? Y el otro lo puedes ir moviendo y tal, y no sé qué, y haces una finta, pero sigues teniendo el pie de atrás. La clave está en cuando lo levantas. Y sale el otro pie también, ¿no? Y ya, porque dices, ya estoy abandonando lo que es lo de la zona de confort maldita, ¿no?
que no está mal tenerla, pues yo creo que no es necesario, ¿no? Pero no salir, incluso la amplías, ¿no? Y yo creo que eso se va a momentos concretos, a conversaciones, a situaciones difíciles que has tenido con clientes, con usuarios, con personas de otras áreas, con proveedores, con personas de tu equipo si estás liderando, o conversaciones que has tenido más o menos duras con tu responsable. Digamos que son las situaciones que te hacen realmente madurar. Oye, Jorge, y también volviendo a esta parte de historia, sí que me gustaría que me contaras alguna historia a nivel profesional de esto que digas, ostras, sí, no me creo que me hayan pagado por esto. O sea, estoy aquí, que la cosa fluye, más allá de que luego estés cansado, más cansado de menos, dirías, ostras, esto es una de esas cosas que yo haría cuanto más mejor, aunque conociéndote no utilizo la palabra de si hiciera esto siempre sería la persona más feliz del mundo, porque esa repetición a ti al final te cansa, pero algún ejemplo de situación de esta que digas, ostras, flipo que me estén pagando por esto. Em, Difícil elegir, muy difícil elegir. No busco la más importante, busco una que compartir. Bueno, pues igual es, no sé, se me ha venido a la mente y no es por tanto por disfrute y demás, no sé por qué. Bueno, supongo que a lo mejor mientras estamos hablando se sabría analizar por qué. A ver, elegir esta situación no implica que esté descartando el resto, ¿eh? Porque probablemente si piense se me ocurren algunas más. Pero hay una sesión de co-creación en específico que tampoco tuvo especialmente impacto ni en negocio, probablemente, ni demás, más allá de las personas que estuvimos allí o vinculadas 100%, ¿no? A lo largo de la sesión. Y fue un sábado por la mañana en Barcelona, en el que hicimos una sesión de co-creación con niños y con niñas y con sus abuelos, con sus abuelas, para celebrar San Jordi, que fíjate también tiene un vínculo directo conmigo, ¿no? Y donde viví la puesta en marcha, básicamente todas mis habilidades, de todas mis competencias, de todos mis conocimientos, para adecuar un discurso hacia un niño de 5 años, de 7 o de 8, de 9, de 10, o de 11, 12, había alguno, fíjate la variación. Y luego también con sus abuelas y con sus abuelos, ¿no? Con personas más, además, pues bueno, sí que es cierto que había alguna un poquito más joven, ¿no? De unos 50 años, 50 y pico, tal, pero otros ya, pues rondando los 80. Y cómo generamos ahí un clima maravilloso. Y fue parte, ¿no? También del trabajo. Se salió un poco de la norma, pero fue casi para mí un hito. Un hito porque o sea, fue muy cansado, pero realmente fue el ver que podía estar en distintos escenarios y cómo realmente el exprimir el potencial creativo o ayudar a las personas creando espacios donde se puedan expresar, ¿no? Y fue una fábrica de cuentos donde, pues bueno, cada niño tenía que elegir personajes, situaciones, ¿no? Que se iban dando, nudos, desenlaces de las historias, dibujarlos, ¿no? Y al final crear un cuento que luego incluso pudimos digitalizar y que se podrían descargar en un formato pues más real, ¿no? Ahora es cierto que hablando de inteligencia artificial generativa es como más sencillo, ¿no? Pero claro, te hablo de hace unos cuantos años donde no era tan fácil. Y darle su propio cuento, ¿no? Que habían construido con sus abuelas y con sus abuelos fue una pasada. O sea, el proceso creativo en sí, ¿no? De una idea aterrizada, plasmada en una historia, al final te lo llevas en un cuento. En un cuento, encima, el dibujo y demás sea muy profesional y que encima sea descargable y público para que cualquier niña o niño, ¿no? Pues tuviera acceso. Y es un recuerdo, yo creo, enorme, pues probablemente para las niñas, para los niños, para las abuelas, para los abuelos que estuvieron allí en la sesión y probablemente también para los padres y las madres de cada uno, que fueron allá a llevarlos, ¿no? Y luego a recogerlos, ¿no? Pues bueno, una experiencia distinta, donde crearon algo, ¿no? No disfrutaron algo que ya estaba montado, ¿no? Sino que lo hicieron suyo. Para mí ese fue un hito muy relevante. Qué bueno. Realmente con esto que me cuentas, como que para mí en mi cabeza después de haberte escuchado es como que cierra, ¿no? Porque
Aquí estabas hablando de creábamos un espacio, creábamos un entorno, has hablado de, estabais creando historias y hemos empezado con las historias que creabas tú con tus diferentes juguetes y todo, y para mí engancha mucho con eso y engancha también con el hecho de que lo que decías de querías ser el hombre del tiempo y luego no se trataba de aprender sobre matemáticas y ciencia para poder dar el tiempo, ¿no? Sino crear los espacios para que la gente hable del tiempo o hable de lo que tenga que hablar, ¿no? Que es lo mismo que a lo mejor hacían tus padres de crear el espacio o el paréntesis de ahora no se juega, ahora creamos este espacio para escuchar las noticias y el tiempo y eso era así como sagrado. Muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer. Que los que te conocemos y hemos trabajado contigo es una gozada. Yo mismo digo, Enrique, muchas gracias a ti y mucho ánimo con toda esta iniciativa y ya sabes que las historias es lo que nos hace puramente humanos, así que abrir un canal para que las personas puedan compartir las suyas me parece una iniciativa mágica y muy poderosa. Así que sigas haciendo tu magia.